Efraín, Manasés y a Benjamín, ¿verdad? Entonces, de estos hijos le correspondía a Judá, le correspondía, de ahí viene la descendencia de Jesús, ¿verdad? Pero él no se le considera mucho como un patriarca porque él usurpó el lugar de su papá. El hecho, ¿verdad? Se metió con una de las mujeres de su papá. Entonces, aquí José es el que fue utilizado y es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Estos 12 hijos eran hijos de Jacob, como habíamos dicho, ¿verdad? Pero entre ellos había un favorito, José, ¿verdad? ¿Qué pasaba con José? José era el favorito, ¿por qué? Porque lo tuvo en su vejez Abraham, ¿verdad? Ahorita yo tengo 45 años, voy para 46. Y yo tengo una niña recién nacidita, ¿verdad? Una semana. Entonces, no, hombre, yo estoy viviendo ahorita una experiencia bella, maravillosa. Estoy bien centrado lo que es la responsabilidad, lo que es un hijo, el valor, la vida, ¿verdad? Lo que es la vida, ¿verdad? Yo entiendo lo que es vida. Al que Dios quiere le da vida y al que no, no. Al que quiere le da salud y al que no, no. Eso yo lo tengo bien claro y bien firme. Entonces yo olvidé, no, hombre, o sea, lo que no pasó con todos mis hijos, ¿verdad? Especialmente los primeros, que yo no entendía bien lo que era ser papá, o sea, estaba experimentando, ¿verdad? Así le pasó a Jacob. Ya lo tuvo en su vejez y lo tuvo de su esposa, la que él más quería, ¿verdad? Entonces, él fue su consentido, que fue un error, por lo menos demostrárselo a los hijos. Nuestros hijos no deben de ser consentidos, todos los debemos de ver por igual, que si hay algún consentido, nunca falta uno que le robe el corazón, ¿verdad? Pero uno tiene que ser discreto y tener mucho cuidado y mucha paciencia y mucha sabiduría a tratar con eso. Él no, Jacob no usó eso. Entonces a Jacob le regala una túnica y él le decía todo lo que pasaba con sus hijos. Era muy honesto, muy claro. Y venía y le decía a su papá, mira, se portó mal, hizo esto y hizo lo otro. Y entonces, por consiguiente, todos los hermanos lo aborrecían, ¿verdad? Él siendo un jovencito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ellos llegan a querer matarlo, pero Rubén intercede por él y a fin de cuentas lo venden, ¿verdad? A José. Después de que lo venden, injustamente va a caer a la prisión, ¿verdad? Y allí en la prisión conoce a un panadero. Allí llega a la prisión injustamente, ¿verdad? Fue difamado por una mujer que lo quería tener relaciones con él y él se negó. Y lo acusó de que él quería violarla. Entonces llegó a la cárcel, pero no cualquier cárcel. Parece que su patrón, el que me lo mandó a la cárcel, él sospechaba que no era cierto que él quería violar a su esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó a la cárcel donde tenían la cárcel, la gente de gobierno. Entonces ahí llegó el panadero y el copero de Faraón. Entonces en ese tiempo ellos tuvieron un sueño, José se los adivinó y a uno lo mataron y otro sobrevivió. Entonces al copero le dijo, cuando salgas acuérdate de mí. El copero nunca se acordó de él. Después Faraón tuvo un sueño y estaba muy perturbado porque nadie le adivinaba ese sueño. El copero se acordó de José. Entonces cuando se acordó de José, le dice a Faraón, mira, conozco uno que adivinó mis sueños, tráiganlo. Lo sacaron de la cárcel, le adivina el sueño de parte de Dios, Dios se lo revela a él, se lo da y lo pone como segundo de Faraón, o sea, como el vicepresidente. José, después de ser vendido y pasar por tanto sufrimiento, a los 30 años, llega a ser el segundo de Faraón, a los 30 años, ¿verdad? Después de todo ese tiempo, pasó hambre porque, por cierto, esto era el sueño de Faraón, ¿verdad? 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, que no sabía qué era. Él se les interpreta, las 7 vacas flacas eran las 7 vacas gordas, perdón, primero eran 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas eran 7 años de hambre. Entonces él le dijo, ¿y qué debo hacer? No, dijo, administra en los 7 años de abundancia para que cuando los 7 años de hambre venga el hambre, tengamos que comer. Entonces Faraón le dijo, ¿quién más va a administrar mejor que tú? Tú. Él lo puso, ¿verdad? Pasaron estos 7 años, abundancia, administró José
porque trabajó de administrador, donde quiera resaltaba, donde quiera hacía bien su trabajo. Entonces llegó a administrar, llegó a tener abundancia Egipto. Pasaron los 7 años, después de los otros 7 años de hambre, los pueblos venían a él, venían a Egipto y todos se dirigían a José. Él les vendía lo que tenía, tenía mucho producto. Entonces en Canaán, Abraham, José, a Jacob, perdón, que fue llamado, le cambió el nombre a Israel, mandó a Egipto a sus hijos, y cuando ven allá en Egipto, se encuentran con que su hermano, el que aborrecieron, el que quisieron matar y al que vendieron, viene a ser el encargado, el segundo de Faraón. ¿Qué pasó con él? Los perdonó. Él mismo los perdonó, y José les dice en Génesis 50:20, dice, ellos se asustaron, pensaron que él los iba a matar a ellos, pero él dijo, él temía a Dios, él buscaba siempre a Dios, dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Miren, él entendía que Dios las cosas malas las convierte en cosas buenas, ¿verdad? Y dice la Biblia, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Él lo entendía. Después de esto, los israelitas se vuelven en esclavos de Egipto. Pasaron 400 años y los egipcios vieron que estaban creciendo muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque José mandó traer a la familia de su papá, a las 12 tribus, y en Israel estuvieron y se fueron prósperos, pero después de 400 años, el que estaba de Faraón, parece que rompieron todos los papeles, todo, que no querían que hubiera registro de que un israelita vino a salvar a Egipto. Entonces desapareció la memoria de José, de los reyes, ¿verdad? Entonces vinieron a ser esclavos los israelitas en Egipto. Y después de eso, Dios manda un libertador, a Moisés, después de 400 años. Moisés, su nacimiento de Moisés viene de la familia de unos levitas, ¿verdad? Entonces Moisés lo encuentran su mamá, Faraón quería matar a los israelitas porque estaban abundando, estaban muchos israelitas. Entonces Faraón los quería matar y la mamá de Moisés lo avienta en un canasto en el río Nilo. Pero ella tenía fe, sabía que algo iba a pasar con él especial. La hija de Faraón lo recibe y la hija de Faraón lo adopta, y a fin de 40 años él sentía en su corazón, parece que su mamá le instruyó las enseñanzas de los israelitas, de los hebreos, y él sentía en su corazón que él tenía que ser un libertador, y de hecho lo tenía que ser, ¿verdad? Pero después de 40 años, por estar defendiendo y estar tratando con los israelitas, mata a un soldado egipcio. Entonces Faraón trata de matarlo, que era su padrastro, su abuelastro más bien. Él huye, se va 40 años al desierto. Después de 40 años en el desierto, se le aparece Dios en la zarza y le dice, regresa a Egipto. Y regresa a Egipto para libertar a mi pueblo. Él regresa a Egipto y a Faraón le dice, tienes que regresar, tienes que dejar ir a Israel para que adoren al desierto. Él no quiso, Dios manda plagas. La primera plaga es sangre, ranas, piojos, moscas, plaga de ganado, sarpullido, granizo, langostas, oscuridad y muerte del primogénito. Entonces llega, después de todas estas plagas, Faraón deja salir al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel, porque eran rebeldes, Dios los tuvo 40 años en Israel porque no creían. Dios los sacó de Egipto con grandes proezas y milagros. Y salen y Dios les tenía un lugar, la tierra prometida. Pero porque eran rebeldes, porque no creían, porque se le echaban encima a Moisés, Dios los trajo rodeando el desierto. Todo este camino estuvieron recorriendo. Después, allí mismo en el desierto, Dios hace un pacto con Israel. Entonces ahí comienza otra dispensación, la quinta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la ley. Entonces Dios les da los 10 mandamientos, les da la Biblia, ¿verdad? Allí les da la Biblia. Hay que recordar que los patriarcas, fíjense, tenían una relación directa con él, aunque no tenían ni Biblia.
no tenían ni iglesia, no tenían ni profeta, ni sacerdote, ¿verdad? Pero a partir de aquí ya Dios les da los 10 mandamientos y aquí comienza la Biblia, ¿verdad? Los 10 mandamientos, el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás escultura ni te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre del Señor Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados tus días, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Estos mandamientos se los da Dios a Moisés para que se los lleve al pueblo para poder controlarlos, porque el pueblo era bien rebelde, como hasta la fecha. Después de allí Dios en el desierto les mandó, les dijo, ¿verdad? Los empezó a enseñar que era un pueblo, como habíamos dicho, santo. ¿Qué es santo? Separado para Dios. Entonces ellos tenían que estar conscientes de que era un pueblo santo separado para Dios, ¿verdad? Entonces tenían que enseñar a sus hijos a adorar a Dios, ¿verdad? Tenían un tabernáculo, el lugar de adoración, ¿verdad? Que era como una tienda donde adoraban, ahí estaban los sacerdotes. Había sacerdotes que ofrecen sacrificios e interpretan la ley, ¿verdad? Había ofrendas de sacrificio. El sábado era el día del descanso. Días de fiesta especiales tenían sus leyes morales, tenían leyes dietéticas y costumbres ceremoniales. Así los estaba ministrando Dios, ¿verdad? Dios mora con su pueblo del pacto. Dios hizo un pacto con ellos, ¿verdad? Entonces estaba el campamento, y en cada campamento donde se movían iban a un lugar, otro lugar. A veces estaban 2 días, a veces un mes, a veces un año en diferentes lugares por su rebeldía en Egipto. Entonces allá los tiene, y siempre tenían que estar ordenados así, ¿verdad? Los alrededor del tabernáculo tenían que ponerse las tiendas por tribus, ¿verdad? Esta es la tribu de Gad, Rubén y Simeón, ¿verdad? Estas son las 12 tribus, los hijos de Jacob, hay que recordar. Acá estaba Moisés y Aarón, ¿verdad? Aquí estaba Isaacar, Judá y Zabulón. Ellos, Moisés y Aarón eran los profetas de Dios. Acá estaban otros de las tribus, la tribu de Isaacar, Judá y Zabulón. Los meraritas, los gersonitas, Aser, Dan, Neftalí, Manasés, Efraín y Benjamín. Así se acomodaban, siempre que iban a cualquier lugar que llegaban. Entonces Dios les mostró una forma nueva de adorar, ¿verdad? Entonces, en el lugar, todo esto representaba, cada cosa tenía una representación, ¿verdad? Había un candelero de oro, ¿verdad? Aquí está el candelero de oro, que representaba la luz. El lugar de bronce, ¿verdad? Donde sacrificaban. El lugar santo, que era todo esto. El lugar santísimo, que era nada más aquí donde estaba el arca del pacto. Aquí estaba el arca del pacto. La mesa de los panes de la proporción. El altar de incienso. Y la fuente de bronce donde se lavaba el sacerdote, ¿verdad? Todo eso tipificaba a Jesucristo, ¿verdad? Todo eso es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Todo el tabernáculo representa lo que viene a ser hoy Jesucristo, ¿verdad? En el anuncio de las buenas nuevas de hoy. ¿Qué representaba? En tiempos antiguos estaba aquí, las personas llevaban el corderito al sacerdote, ¿verdad? Hoy en día, lo único que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos y ofrecer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús, que fue crucificado como un borreguito que se crucifica, así Jesús. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque con su sangre nos iba a limpiar de nuestros pecados. El sacerdote es mismo Jesús. El lugar donde sacrificaba es mismo Jesús. El que nos lava el agua es mismo Jesús en el bautismo. Él lo representa. Aquí está la mesa de los panes de la proporción, del incienso y el candelabro de oro. Y el sacerdote que entra al lugar santísimo es cuando Jesús es muerto y resucitado, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando entraba el sacerdote a adorar aquí y salía, dice la Biblia que ya no era el mismo, era otra persona. Hoy en día, cuando le entregamos nuestra vida a Dios
y somos sellados con el Espíritu Santo, no sé si tú lo conoces, tú que estás por ahí, no sé si has recibido el Espíritu Santo. Cuando nosotros experimentamos eso, recibimos a Cristo en nuestro corazón y recibimos el Espíritu Santo, ya no somos los mismos. Tal vez ustedes han visto testimonios, yo sé, hay mucha gente que me ve y yo les testifico, le hablo de la palabra, incluso una vez uno me dijo, no, pariente, estás bien raro, pariente, ¿verdad? Así me han dicho, oye, pero tú como que estás muy extraño, hablas medio raro, como que te comportas medio raro, medio extrañito, o sea, estás irreconocible. Bueno, es que uno ya no es el mismo, ¿verdad? Bueno, todo esto, como les dijo, era un ejemplo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Después Dios pasan los 40 años en el desierto, Dios les promete la tierra prometida, ¿verdad? Dios les promete la tierra, entonces, dice, conquistando la tierra de la promesa. Después de allí, atraviesan el Jordán, atravesando el Jordán, es donde iba a estar la tierra prometida, ¿verdad? Entonces ahí está la muerte de Moisés, que no entró porque se rebeló por una cosa pequeña. Pero dice la Biblia que al que más se le da, más se le exige, ¿verdad? Eso le pasó a Moisés. Entonces Josué viene a ser otro guía, el guía del pueblo, que Josué siempre estuvo ayudándole a Moisés, lo puso como guía. Entonces cruzan el Jordán y llegan, hasta que llegan y comienzan conquistando Jericó, y después de ahí conquistan todo Canaán. Jueces y reyes de Israel. Después de allí, a partir de allí, Dios puso jueces, ¿verdad? Eran como profetas, Dios les hablaba a esos profetas, esos jueces, y ellos iban y les daban la interpretación de la palabra de Dios a las personas, ¿verdad? En esos tiempos los jueces fue como Sansón, Gedeón, un ejemplo, ¿verdad? Samuel, ¿verdad? 15 jueces reinan en Israel, fueron 15 en total. La teocracia y la monarquía, ¿verdad? En aquellos tiempos se guiaban por la teocracia y la monarquía. Hoy en día supuestamente nos guiamos por la democracia, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo y por Dios. Cuando uno anda en el Espíritu Santo, cuando uno vive para Dios, uno no necesita que le estén dando tickets, uno no necesita un staff que esté ahí, uno no necesita que le estén diciendo que no tiene que maldecir, ¿verdad? Uno es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos estaban guiados, ¿verdad?, por estos jueces. Pero la gente, los israelitas, miraban que los demás pueblos tenían reyes, entonces el pueblo de Israel le dice a los profetas, ¡hey! A Samuel le dicen, dile a Dios que nos ponga un rey, ¿verdad? Entonces Israel demandó un rey como las otras naciones. Y Dios les dijo, no, mira, si te pongo reyes, te van a pedir, van a usar a tus hijos, te van a cobrar impuestos, van a abusar de ti, van a hacer lo que hacen hasta ahorita muchos, no todos, pero muchos gobiernos, ¿verdad? Israel, no importa, nosotros queremos rey. Ok, entonces Dios pone a reyes y comienza con Saúl, después el rey David y después Salomón, ¿verdad?, que vino a ser el hombre más sabio. El rey David, paladín de alabanza, ¿verdad?, que vino a ser, era un paladín de alabanza, era el que le tocaba al rey, pero terminó siendo el rey ungido por Dios, ¿verdad? El rey Saúl llega a un fin muy trágico, ¿verdad?, aunque fue el primer rey, pero deshonró a Dios. Después de eso, se dividen el reino de Israel, ¿verdad? Es dividido en Israel y Judá, ¿verdad? Dios, entre estos reyes siempre había reyes malos y buenos y de todo, ¿verdad? Pero había más malos que buenos, ¿verdad? Entonces el rey Jeroboam fue donde se comenzó a dividir, ¿verdad? Y ahí entre esos reyes, cuando estaban ellos, todos había profetas, que era Jonás, Oseas, Amós, Elías y Eliseo, ¿verdad? Eran los profetas de Israel, ¿verdad? Entonces se van al cautiverio asirio, ¿verdad? Y al cautiverio babilonio, el pueblo de Israel, ¿verdad? Llegaron a pasar por esos problemas, ¿verdad? En el reino de Judá estaba el rey Joboam, ¿verdad? Entonces Jerusalén es destruida también, ¿verdad? Y los profetas en Judá, los profetas eran Habacuc, Sofonías, Abdías, Miqueas, Nahum, Joel, Jeremías,
y Isaías. De esa manera estaba Dios ministrando al pueblo de Israel. Después de eso, el remanente es restaurado, ¿verdad? Después de que fueron llevados a Babilonia, ¿verdad? Por su rebeldía, Dios permitió que fueran llevados a Babilonia por su rebeldía. Entonces, el remanente que se quedó en Israel y los que estaban allá en Babilonia, pero que estaban buscando a Dios, Dios los volvió a juntar y los volvió a traer a Israel, ¿verdad? Y Zorobabel, gobernador de Judá, ¿verdad? Zorobabel vino a ser gobernador de Judá. Fue a quien Dios usó para que regresaran a arreglar los muros y el templo de Israel. Y ya otra vez en la tierra deshabitada de Israel, ¿verdad? Dios los usó para regresar al pueblo, ¿verdad? Los profetas animan al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces hubo profetas que el pueblo estaba desanimado pensando que Dios los había abandonado, ¿verdad? Y estos profetas fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Esdras restaura la ley, ¿verdad? Se había olvidado la ley. Hay lugares, incluso hasta religiones, denominaciones, donde supuestamente están buscando a Dios, pero se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios, ¿verdad? Nehemías supervisa la reconstrucción. Nehemías. Y después de aquí, bueno, ya después de aquí terminamos, entre los testamentos, o sea, el Antiguo y el Nuevo, hubo 400 años de silencio. Antes de que viniera Jesucristo, hubo 400, lo que se llama los 400 años del silencio. ¿Qué quiere decir esto? Que en 400 años, como estábamos viendo ahorita, siempre había profetas donde Dios hablaba. Por 400 años Dios no les mandó profeta. La palabra ya se las había dejado, ya les había dejado la Biblia, los mandamientos, pero nada más eso. Pero después de allí no hubo profetas. Entonces el pueblo estaba hambriento y sediento y sabían que iba a venir el Mesías. Entonces Dios permitió ese tiempo para que tuvieran hambre y le buscaran a Dios, ¿verdad? En ese tiempo estuvo el imperio persa, ¿verdad? En el 550 al 330 antes de Cristo, imperio griego 330 al 63 antes de Cristo y el imperio romano 63 antes de Cristo eran los que dominaba, ¿verdad? Entonces, los nuevos grupos religiosos vinieron a ser los fariseos, los escribas y los saduceos. Entonces, la traducción, la Biblia fue traducida al griego, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento está escrita en el hebreo, ¿verdad? Entonces, la gente empezó a buscar el conocimiento, el entendimiento, ¿verdad? El idioma griego se convirtió en un idioma universal, ¿verdad? Los religiosos no estaban contentos con lo que tenían, con lo que había. Y la persecución hizo dispersión, ¿verdad? Dios dispersaba a sus pueblos, a veces les permitía persecuciones, ¿verdad? Entonces, después de ahí vienen los romanos, ¿verdad? Y luego después de ahí se está preparando el camino para Cristo y el Evangelio. Entonces, ya para el próximo estudio vamos a estar entrando en el Nuevo Testamento. Ahorita quisimos dar un repaso no más rápido para conectar el Nuevo Testamento desde los patriarcas hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y para terminar, hablando de José, ¿verdad? De José como dijimos, es Abraham, tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob a José, que era otro patriarca, ¿verdad? José tiene unas similitudes con Cristo, ¿verdad? Por eso es que, como les decía, José fue considerado como un patriarca. Y José fue utilizado por Dios. Estuvo en el propósito de Dios para hacer lo que hizo con el pueblo, que es lo que habíamos visto ahorita, ¿verdad? Rápidamente hay muchas similitudes entre José y Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver algo rápido, ¿verdad? Ambos vienen de un nacimiento milagroso, ¿verdad? Su mamá de José era estéril. La Virgen María tuvo un hijo que no era de un varón. Ella no había tenido relaciones sexuales, sino que el Espíritu Santo llegó y ¡pum! Puso el embrión, puso el esperma en ella, en su vientre, y ese embrión santo, que era de Dios, el gen de Dios, ¡pum! De ahí vino Jesús. A los 30 años comienza su ministerio,
José y Jesús comenzaron su ministerio en grande a los 30 años. Son odiados los dos por sus hermanos. Sus hermanos los odiaban. Los hermanos de Jesús, Jesús tuvo hermanos y hasta hermanas. Y lo odiaban. Le decían, si tú date a conocer, si tú dices quién es el Mesías, pues date a conocer, ¿verdad? Otra de las cosas, ambos tuvieron túnicas reales, ¿verdad? Les pusieron unas túnicas reales. Sus túnicas fueron ensangrentadas, ¿verdad? De ambos. Fueron despojados de sus túnicas ambos. Fueron salvadores de pueblos que venían a ellos. José, como lo vimos ahorita, en Egipto, en todas partes del mundo había hambre. Todo el mundo venía a Egipto y Faraón que le decía, hey, arréglense con José. José es mi administrador. Entonces lo veían como un salvador. Era el que le salvaba de la hambruna que estaba, ¿verdad? Jesús también es el salvador. Muchos pueblos de muchas naciones, aún musulmanes, aún judíos, aún hindúes, aún budistas, han venido a Cristo. De muchos pueblos han venido a los pies de Cristo a encontrar libertad, a encontrar paz, ¿verdad? Y bueno, concluimos aquí nuestro estudio. Espero te haya gustado este estudio y que estés pendiente ahí en el próximo. Ahí estamos en Facebook, en YouTube, busca ahí en YouTube, busca Estudio Bíblico, busca la verdad, ¿verdad? Ahí están los números de los estudios. Mi nombre es Juan Belmontes, les doy las gracias y espero que para el próximo estudio estemos pendientes. En el próximo estudio vamos a hablar acerca de Juan el Bautista y del arrepentimiento. Gracias por tu paciencia. Dios te bendiga.